Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien, ya que hoy les presento la forma sencilla de hacer sus propias escalas humanas para sus belenes. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban, ya que con eso me ayudan mucho para poder seguir haciendo más videos. Y sin más, comenzamos. Primero comenzaré con decirles que es necesario conocer el proporcionamiento del cuerpo humano, que en esta imagen podemos apreciar que está basada en 8 partes de alto por 2 de ancho, las cuales corresponden a una medida de la cabeza. La escala que utilicemos en esta ocasión será de 1:50. Conociendo lo anterior y definida el tamaño a realizar, cortamos 3 alambres de cobre de 7.5 centímetros, los cuales uniremos con plastilina epóxica de 2 componentes de la forma siguiente. Tomamos 3 alambres, los cuales son un poco más largos de la medida de la escala y como si estuviera con los brazos extendidos hacia arriba. Consideramos que cada parte, y en este caso, corresponde a 4.5 milímetros cada una, las cuales nos darían un total de 36 milímetros, equivalente a más o menos 1.80 centímetros en escala 1:50. Marcamos una medida a 4 partes, partiendo al extremo, esta nos dará la medida de los brazos y hasta el hombro, y después 3 partes, que vendrá a ser el tronco y hasta la entrepierna. Y aquí colocaremos un poco de plastilina epóxica, cuidando no sea muy gruesa, ya que solo servirá para unir los alambres, la cual la partimos a la mitad con un cúter para poderlo doblar en caso necesario. Ya seca la plastilina, doblamos los alambres, los cuales vendrán a ser los brazos, y el sobrante será el de la cabeza, mismo que cortaremos de 4 milímetros de alto. De las otras 3 piezas de abajo cortamos la del centro, ya que con estas formaremos las piernas. En los alambres que servirán para los brazos marcamos sus 4 partes a cada lado, así como 4 partes en las 2 alambres que servirán como piernas, indicando más el del centro de estas, ya que será abajo el de las rodillas y el de arriba será el codo. Al marcar las partes en las piernas, verán que quedan un poco más largo de estas, lo cual servirá para anclarlo en un poliestireno para así poder trabajar más fácil, no olvidando antes darle la posición que tomará la figura a realizar. Ya anclada la pieza, hacemos un gusanito con la plastilina para así ir cortando pequeños pedacitos e irlos pegando en los alambres. Esta debe de ser de a poco, cuidando no nos quede muy abultada, solo que sirva para fijar los alambres en su posición. Y así recubrimos las 2 piernas y la dejamos secar. Les recomiendo irlo haciendo por partes, ya que la plastilina es blanda antes de secar y podemos sin querer deshacerlo ya hecho. Así como también les recomiendo hacer varias figuras a la vez, y así mientras secan unas, trabajamos otras. Ya terminada y seca la pieza con plastilina epóxica, colocamos la plastilina de escultor, que es más dura que la plastilina escolar, y con esta podemos sacarle moldes en un dado caso a las figuras ya terminadas. Esta la colocamos igual que la epóxica, en pequeños pedacitos, y ahora sí dando los espesores y moldeándola según sus formas requeridas. Empezando con las piernas y siguiendo con los brazos, cuidando que quede bien adherida. Para después seguir con el tronco, que es el pecho, espalda y el estómago. Dándole, como repito, las proporciones y formas requeridas, ya que a esta le agregaremos su vestimenta.
sin olvidar que sean en pequeñas proporciones de plastilina, para así lograr la forma lo más proporcionada posible de la imagen a seguir, sobre todo por el tamaño de la figura. Teniéndola ya terminada, continuamos en este caso haciendo las botas. Las cuales forjamos también con pequeños trozos de plastilina. En el caso de la vestimenta, aplanamos un trozo de plastilina lo más que podamos para que no se nos engruese mucho la figura, dándole la forma necesaria. Esta haciéndola en dos partes, primero la del frente y después de colocarla en su sitio, hacer la parte trasera. Para ya colocadas, unirlas resanando la junta de estas para evitar se vea dicha unión. En el caso de necesitar dobleces, lo hacemos primero con un estique de punta para marcarlo. Y después le pasamos un cartucho puntiagudo de silicona para alisarlo. Y por último, una pasada con un pincel de cerdas suaves. Para el cinturón o cinta solo se hace un gusanito muy finito y lo aplanamos con los dedos para después enredarlo en la cintura de la figura. Aplanándolo un poco más con el estique y recortándolo al arco que queramos. Cabe recordar que todo lo referente a la vestimenta deberá ser lo más plana posible para evitar se nos engruese mucho la figura. Como en el caso de una especie de chaleco largo, esto lo hacemos en dos piezas, pero en lugar de una frente y otra trasera, lo hacemos una por cada lado. Aplanando el largo necesario y haciendo un corte curvo a la altura de los hombros y axilas para que quede encima del hombro. Y así hacemos la parte siguiente para unirlas después por los lados y la parte trasera, haciéndole unos dobleces en la parte frontal.
Y ya terminada la vestimenta, continuamos con la cabeza, la cual no necesita ser una circunferencia perfecta, más bien con forma de huevo, con la parte más ancha arriba. Esta la unimos al cuerpo, raspando un poco la parte baja de la cabeza, cuidando darle la forma del mentón y el cuello. Para después, y con la parte más puntiaguda de un estique plano, marcar los ojos, aplanándolos en su lugar y raspando un poco hacia abajo, buscando dejar la nariz resaltada, haciendo esto en los dos ojos. Ya lograda la nariz, ahora con un estique filoso o un cúter recortamos el largo de nariz, haciendo también un raspado hacia abajo para lograr el sitio de la boca y formar la barbilla. Y ya solo quedará darle una afinada con el cúter, procurando dejarlo lo más terso posible. Sin antes marcarle la boca, que en este caso y por lo pequeño de la escala, solo la realizamos con el cut, haciendo una pequeña cortada. En el caso del pelo y por el tipo de este, solo agregamos pequeños trozos, sobre todo alrededor de la cabeza, ya que le colocaremos un sombrero sobre este. El cual logramos con dos círculos de plastilina. Uno lo aplanamos y colocamos en la cabeza. Y el otro, un poco más pequeño, lo colocamos sobre este, buscando darle la forma del sombrero requerido, cuidando no doblar la cabeza ni estropear la cara. Ya terminado, solo le aplicamos una mano de porcelanizador o cola blanca para colorearla con pintura acrílica o pintura óleo, según su preferencia. A continuación les presento otras escalas ya coloreadas en diferentes oficios y posiciones.
Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado para que sigan apoyando a este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.